La frase "la era de los 100 años" se está popularizando como una tendencia, pero existe una razón por la cual no todos están tan conformes con esta noción. Se refiere a la necesidad de planificar para una jubilación más extensa. ¿Cómo están ustedes preparando su retiro? Curiosamente, muchas personas creen que, al llegar a la vejez, el gobierno les ofrecerá una pensión mínima o algún tipo de asistencia económica, y se retiran con esa expectativa. De hecho, estudios muestran que 1 de cada 6 ciudadanos de nuestro país no está tomando medidas para su jubilación. Sin embargo, la realidad es mucho más dura de lo que se imagina. Tras la pandemia, la economía aún no ha logrado estabilizarse, y los jóvenes siguen enfrentando una elevada tasa de desempleo. A pesar de sus esfuerzos por reincorporarse al mercado laboral después de la jubilación, las oportunidades para personas mayores de 50 o 60 años son limitadas, salvo en algunos empleos en el sector público. Entre los adultos mayores que batallan por encontrar trabajo, varios optan por emprender negocios propios o arriesgar su dinero en inversiones en criptomonedas o acciones, lo que termina en pérdidas totales y en una vejez llena de dificultades. Actualmente, más del 40% de los ancianos en nuestro país vive en pobreza, lo que nos coloca como el país con la tasa más alta de pobreza entre los mayores en la OCDE. Esto implica que casi la mitad de las personas mayores viven en condiciones de pobreza que ponen en riesgo su sustento. Además, nuestro país se destaca por tener el envejecimiento más acelerado dentro de la OCDE, y con la retirada de la generación del baby boom, surgen problemas como la soledad y la muerte aislada en diversas áreas de la sociedad. Muchos ancianos se ven obligados a seguir trabajando en empleos duros, como la recolección de cartón, para poder subsistir. Por ello, es fundamental que empecemos a planificar nuestro futuro y tomar decisiones para evitar que nuestra vejez sea desolada. De acuerdo con el Instituto Nacional de Pensiones, el gasto mensual estimado para una vida digna tras la jubilación es de 1.540.000 wons. Si se prevé una esperanza de vida de 30 años después de la jubilación, una persona necesitaría reunir 540 millones de wons, mientras que una pareja requeriría 1.108 millones de wons. Si se incluyen los gastos de salud, una pareja debería ahorrar como mínimo 1.300 millones de wons para poder vivir de manera independiente y evitar una vejez difícil. Aunque pueda parecer una cifra poco realista, si consideramos los elevados costos de vida y el hecho de que, a diferencia de generaciones pasadas donde los hijos se encargaban del bienestar de los padres, hoy en día nos toca a nosotros asumir la responsabilidad de nuestra propia vejez, la idea parece más razonable. Hace apenas 10 años, un plato de fideos costaba alrededor de 3.000 wons, y hoy en día no podemos conseguirlo por menos de 10.000. Aunque sabemos que es crucial empezar a ahorrar para la jubilación desde una edad temprana, en la práctica resulta complicado hacerlo cuando ya estamos enfrentando dificultades económicas inmediatas. No obstante, algunas personas creen que la vida es única y que debemos aprovecharla sin obsesionarnos demasiado con el dinero. Aunque las formas de consumir pueden diferir dependiendo de cada persona, lo fundamental es recordar que no solo se trata de ganar dinero, sino de cómo gestionamos esos recursos para evitar convertirnos en una carga para nuestros hijos. El envejecimiento, la enfermedad y el debilitamiento son inevitables para todos. La etapa de la vida posterior a los 60 o 70 años no es algo que solo le suceda a otras personas. Para asegurar una jubilación tranquila, los especialistas recomiendan comenzar a planificar al menos 5 años antes de dejar de trabajar, tomando en cuenta la disminución o pérdida considerable de ingresos. Es mucho más crucial aprender a gestionar los gastos que centrarse únicamente en generar dinero. Hoy voy a hablar sobre los 5 hábitos de consumo que deben evitar las personas que están por alcanzar la jubilación, especialmente aquellos que se encuentran en sus 50 o 60 años, para evitar una vejez llena de dificultades.
Si nos educamos con anticipación y tomamos las medidas necesarias, podremos disfrutar de una etapa de vida más plena y gratificante. Empecemos con el primer hábito que conviene evitar: ofrecer un apoyo económico excesivo a los hijos adultos. Los padres que han invertido gran parte de sus ahorros en la crianza de sus hijos a menudo se quejan de que, si no les proporcionan dinero, estos se molestan; si les dan una cantidad mínima, se sienten inseguros. Y si lo entregan todo, acaban enfrentando problemas financieros. Muchos piensan que deben comprarles una vivienda a sus hijos, pues, si no lo hacen, sienten que no han cumplido con su rol como padres. Pero, ¿qué aprenden los hijos al ver a sus padres hacer esos sacrificios económicos? Aunque pueda parecer una broma, esta situación es una realidad dolorosa para muchos. No podemos pasar por alto esta realidad. Cuando observamos que algunos padres, al tratar de ayudar a sus hijos, acaban sumidos en la pobreza, debemos ser muy prudentes. No es necesario ceder a todos sus deseos, sino ser transparentes respecto a lo que es posible y lo que no lo es. La idea de que ser buenos padres significa otorgarles todo lo que piden debe quedar atrás. No podemos pasar la vida resolviendo los problemas de nuestros hijos, y tanto los padres como los hijos deben comprenderlo. El apoyo financiero no debe ser una carga perpetua, es fundamental poner límites claros. En ocasiones, el amor consiste en enseñarles a nuestros hijos a ser independientes, sin esperar que nosotros lo hagamos todo por ellos. La salud de mi esposo se desplomó de manera inesperada, por lo que tomé la decisión de cerrar el restaurante para poder dedicarme a su cuidado. Dado que nuestra única fuente de ingresos era el restaurante, apenas logramos cubrir los gastos diarios y los costos médicos con lo que generaba. No obstante, después de una larga lucha contra la enfermedad, mi esposo falleció el invierno pasado. Lo que dejó fueron una casa unifamiliar registrada a nombre de los dos y algunos ahorros en la cuenta bancaria. Poco después del funeral, apareció un inesperado problema relacionado con la herencia que me dejó bastante decepcionada con mi hijo. Él me expresó su deseo de quedarse con la casa, algo que nunca imaginé que diría. Durante la prolongada enfermedad de mi esposo, los gastos fueron elevados, por lo que la herencia no era considerable, y la vivienda en la que residíamos era lo único que quedaba. Aunque vivíamos con algunas dificultades, esa casa estaba llena de recuerdos con mis hijos, lo que nos ayudaba a sobrellevar los problemas. De hecho, tras la muerte de mi esposo, ya había pensado en vender la casa y repartir una parte de su valor entre mi hijo y mi hija. Me sorprendió que mi hijo mencionara el deseo de recibir una parte de la casa. Al final, tomé la decisión de vender la casa en la que habíamos vivido durante más de 20 años. La persona interesada apareció más rápido de lo que esperaba, y hace un mes firmamos el contrato de venta. Necesitaba algo de tiempo para encontrar un nuevo hogar, así que dejé un plazo bastante largo para el pago completo. El precio de venta fue alrededor de 800 millones de won. Mi idea era darles a cada uno de mis hijos 200 millones de won y comprar una villa relativamente nueva, de menos de 3 millones de won, para mudarme. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Los 100 millones restantes planeaba destinarlos a mi cuenta de ahorros para la jubilación. Estaba confiada en mi estado de salud y pensaba que no tendría problemas para vivir sola si regresaba a trabajar al restaurante, que ya conocía bien. Después de recibir el dinero, fui con mi hija a ver algunas villas. Sin embargo, mi hijo se mostró completamente en contra de la compra de la villa y sugirió que considerara en su lugar un apartamento. Para mi sorpresa, me indicó que en vez de comprar la villa, debería optar por alquilarla. Además, me propuso prestarle el dinero restante y se ofreció a ayudarme con los gastos mensuales a cambio de un interés.
Me explicó que él podría gestionar el dinero y que esa sería una situación ventajosa para ambos, ya que así yo podría aliviarme de las preocupaciones por los gastos. Al principio, me incomodó un poco esta postura, pero después de reflexionar al respecto, me di cuenta de que no estaba totalmente equivocado, lo que me ha dejado algo confundida sobre qué decisión tomar. Mi hijo aún no ha logrado una estabilidad económica, lo cual me genera más preocupación. ¿Qué debería hacer? ¿Comprar la villa o, como sugiere mi hijo, alquilarla y prestarle el dinero? Mi madre sigue evaluando la situación. ¿Qué harían ustedes? Me gustaría conocer su opinión en los comentarios. Hoy en día, parece que la idea tradicional de oriental que los hijos tenían sobre la familia ha perdido fuerza, ya que cada vez más se fundamenta en la capacidad económica de los padres. Es triste que el respeto hacia los padres a menudo dependa más de lo que pueden ofrecer económicamente que de un afecto genuino. Claro, todavía existen hijos que piensan de manera diferente, y el deseo de los padres de proporcionar lo mejor a sus hijos sigue siendo natural. Todos los padres anhelan que sus hijos tengan una vida más exitosa y plena que la suya, y eso es algo que todos compartimos. Sin embargo, no debemos sentirnos excesivamente culpables por no poder darles todo lo que desean de inmediato. La cuestión no está en si se da, sino en el momento en que se da. Al final de nuestras vidas, todo lo que dejamos es para nuestros hijos. Si nos enfocamos demasiado en ellos y descuidamos nuestra propia planificación para la jubilación, podríamos convertirnos en una carga para ellos. Respecto a los gastos para eventos, ¿cuánto asignan ustedes cada mes para esos fines? ¿Creen que en algún momento recuperarán esa inversión? Hace poco, me encontré con algunos amigos de la escuela. Mientras charlábamos, uno de ellos me comentó que había gastado más de 3 millones de won solo en eventos durante mayo y junio de este año. Salió. Como soy directivo en una empresa con sucursales en todo el país, siempre recibo información sobre actividades y celebraciones en diversas regiones. Aunque ya me han avisado, saberlo no hace más fácil el no asistir. Si el evento es fuera de la ciudad, no puedo evitar enviar alguna aportación, aunque sea pequeña. Los gastos suelen variar entre 100.000 y 500.000 wons, lo cual se ha convertido en una carga cada vez más pesada. Los hermanos todavía están estudiando, y me pregunto si algún día podré recuperar todo lo que gasto en estos eventos. Compartí mis inquietudes con mis amigos. Si tuviera que gastar entre 1 millón y 2 millones de wons al mes, sería una cantidad bastante difícil de gestionar. Aunque no son sumas tan elevadas, yo también gasto alrededor de 300.000 wons mensualmente. Gracias a la colaboración de muchas personas en reuniones familiares, me esfuerzo por retribuir ese apoyo con gratitud. No obstante, en lo que respecta a mis amigos de la escuela, parece que este tipo de ayuda mutua no será tan frecuente. Por eso, un amigo me sugirió que, a partir de ahora, sería mejor reducir la cantidad para expresar mi sincero interés, aunque sea de manera pequeña. Tras algunas palabras adicionales, mi amigo concluyó la conversación con una sonrisa amarga y comentó: a pesar de todo, siempre hay algo que merece la pena. Si lo haces de forma superficial, aunque pagues, terminarán criticándote. Pensé que lo más sensato sería considerar este tema como una inversión para el hogar, lo que lo haría más fácil de gestionar. Originalmente, los obsequios de condolencias provenían de una tradición que consistía en aportar recursos, ya fuera dinero, comida o trabajo, para ayudar a resolver problemas importantes o situaciones especiales, recolectados entre amigos, familiares o vecinos. Hoy en día, las contribuciones tradicionales han sido sustituidas por aportes en efectivo, obsequios materiales o la participación en celebraciones como bodas y funerales. Incluso en estos eventos, ahora hay kioscos en lugar de personas para recoger dichas contribuciones. Los actos sociales se han reducido a un simple intercambio.
Este intercambio es más riguroso y directo de lo que parece. Si se da algo, se espera recibir algo a cambio, y si se recibe, se debe retribuir. No hacerlo puede ser interpretado como una negación de la relación. Muchas personas consideran esto una inversión a futuro y gastan sin pensarlo, aunque en realidad nunca recuperan ni la mitad del dinero que invirtieron. Esto es especialmente relevante para los jubilados o aquellos que están próximos a hacerlo. Las personas a las que hemos aportado durante nuestra carrera laboral a menudo nos pasan por alto cuando compartimos noticias después de nuestra jubilación. Es evidente que la sensación de que las noticias de eventos se perciben como una carga económica y mental es algo que no está bien. Sin embargo, los eventos han formado parte de una cultura profundamente arraigada durante mucho tiempo y no desaparecerán fácilmente. Un amigo cercano, que está a punto de retirarse, después de años de dedicación, decidió elegir una opción más pragmática, de ahora en adelante. Solo se involucrará en actividades si se trata de personas realmente cercanas y reducirá al mínimo los gastos en celebraciones familiares. En la boda de su hija, celebrada en septiembre pasado, solo envió invitaciones a aquellos familiares y amigos con los que ha mantenido contacto recientemente. Comentó que no quería complicarse con eventos durante su jubilación, por lo que debemos establecer un ciclo positivo, dando y recibiendo menos. Adoptando esta práctica de economizar en contribuciones para eventos familiares, será más fácil prepararse para el futuro. Lo que es evidente es que, si continuamos manejando los eventos como lo hacemos ahora, podríamos enfrentar dificultades financieras durante la jubilación. Es una seducción. Al llegar a la vejez, tras dejar nuestras ocupaciones, tendemos a pensar que es el momento de relajarnos después de años de esfuerzo. Los primeros 3 a 5 años tras la jubilación suelen dedicarse a viajar, reencontrarse con viejos amigos y participar en distintas reuniones. Sin embargo, en estas ocasiones, no debemos presumir de nuestra situación económica ni hacer notar que disponemos de dinero. Aunque lo tengamos, es preferible actuar como si no lo tuviéramos, o si no contamos con él, manejar la situación con prudencia y mantener la humildad. Es fundamental ser prudentes, especialmente cuando recibimos sugerencias de inversión de personas que conocemos desde hace tiempo o de aquellas que hemos encontrado de forma pasajera. Aquellos que nos ofrecen oportunidades de inversión o nos prometen grandes ganancias deberían ser evitados. Las recomendaciones de los demás deben tomarse únicamente como una guía, y debemos evaluarlas con cautela, teniendo en cuenta nuestra situación personal y nuestro propio juicio. Anteriormente, los fraudes de inversión eran mayormente presenciales, pero con el paso del tiempo, los fraudes en línea han crecido rápidamente. Estafas financieras como el phishing o los esquemas Ponzi se están volviendo cada vez más complejas. El año pasado, un hombre de Guangzhou, conocido como George, perdió toda su pensión, que ascendía a 20 millones de won, al invertir en un proyecto relacionado con blockchain. Le aseguraron un pago diario entre el 1.5% y el 2% de su inversión si utilizaba un sistema de pagos sencillos y adquiría criptomonedas. Durante los primeros 2 meses, recibió los pagos de manera puntual, pero de repente, estos cesaron y el negocio cerró. La empresa organizaba seminarios tecnológicos por todo el país, alentando a las personas a invertir en blockchain, una tecnología de vanguardia, y prometía mayores beneficios si referían a amigos. En la actualidad, 4 personas han presentado denuncias, y la mitad de ellas son mayores de 70 u 80 años. Se calcula que el total de los fraudes podría superar los 600 millones de won. Un hombre de 60 años, quien invirtió 200 millones de won, comentó que se dejó influenciar por la promesa de que podría obtener dinero para su jubilación. Tras la formación de grupos entre las víctimas, muchos de los afectados, especialmente los de 80 años, confesaron que no eran conscientes de estar siendo blanco de estafadores que se centraban exclusivamente en los ancianos.
Este grupo sigue en funcionamiento, cambiando de nombre y continuando con sus estafas a personas mayores. Es preferible abstenerse de realizar inversiones o seguir sugerencias que no comprendemos por completo. Lo más recomendable es enfocarse únicamente en lo que sabemos y no involucrarnos en lo que nos resulta ajeno. De este modo, al menos podremos mantener nuestra estabilidad financiera y evitar la tensión o frustraciones innecesarias. El cuarto tipo es el uso excesivo de suplementos. Muchas personas se cuestionan por qué es necesario disminuir la cantidad de suplementos conforme se envejece. A los 50 años, algunos comentan de manera humorística que uno termina tomando tantos suplementos como si fuera un pequeño puñado. En realidad, no solo los suplementos, sino que muchos adultos mayores en Corea inician su día con una variedad de medicamentos. Nuestros padres, que antes gozan de buena salud, empezaron a tomar fármacos para la presión arterial y, con el tiempo, analgésicos. Aunque existen diferencias entre medicamentos y suplementos, constantemente estamos expuestos al marketing de estos últimos. En los programas de salud, se fomenta la idea de que ciertos componentes son la solución a todas las dolencias, lo que provoca ansiedad por la necesidad de consumirlos. El profesor de geriatría George, de la Universidad Nacional, señala que el uso excesivo de suplementos y productos de salud puede reducir la capacidad del cuerpo para funcionar de manera autónoma. Un ejemplo de esto es que, al ingerir un medicamento con un ingrediente particular, el cuerpo deja de producirlo de forma natural, dado que siempre lo recibe como medicamento. Un día me di cuenta de que estaba tomando una cantidad considerable de suplementos, convencido de que podrían solucionar mis problemas de dolor y agotamiento. Además, se convirtió en un gasto significativo. Vivimos en un entorno capitalista, y si no estamos atentos, la publicidad puede fácilmente explotar nuestras vulnerabilidades. También hay quienes intentan perder peso utilizando suplementos. Al ser productos relacionados con la salud, muchas personas los consideran más seguros que los medicamentos y los consumen con la esperanza de reducir el apetito. El simple acto de tomar estos suplementos, aunque sea con la finalidad de suprimir el hambre, genera una sensación de bienestar psicológico, lo que lleva a muchas personas a buscarlos. Aunque los suplementos son considerados alimentos, ingerir ciertos componentes en grandes cantidades puede traer efectos adversos. Además, aunque los resultados a corto plazo sean positivos, hay fármacos que pueden ocasionar consecuencias graves a largo plazo. De hecho, conozco a alguien que, al tomar medicamentos para la hipertensión durante un largo periodo, terminó desarrollando un agrandamiento del corazón. Todos los medicamentos, aunque resulten beneficiosos en un aspecto, pueden tener repercusiones negativas en otro. Quinto, los costos relacionados con la atención y los servicios de salud. Vivir más tiempo no siempre es una ventaja. Aunque la esperanza de vida se alarga, si la calidad de vida no sigue el mismo ritmo, el tiempo dedicado a enfrentar problemas de salud crece, lo que aumenta los gastos médicos y de atención, convirtiéndose en una carga significativa durante la vejez. Existen maneras de reducir estos costos médicos, como el concepto de GinTech, que fusiona músculo y finanzas, subrayando la importancia de conservar la fuerza muscular. A partir de los 50 años, la fuerza muscular comienza a decaer, y después de los 60, se pierde alrededor de un 3% cada año. Es crucial no solo incrementar la masa muscular, sino también preservar la que ya se posee. La manera más eficaz de conservar la fuerza muscular es mediante ejercicio regular, y es fundamental contar con la asesoría de un profesional. De acuerdo con un docente en medicina geriátrica, caminar de manera adecuada puede preservar la salud. No obstante, intentar seguir el paso de la juventud o basarse en videos de YouTube puede ocasionar lesiones.
Con la orientación de un entrenador o especialista en actividad física, se logra fortalecer los músculos y optimizar la movilidad articular. También se sugiere integrar dos tipos de actividades físicas, ya que realizar solo una de forma constante podría afectar negativamente a algunos músculos o articulaciones debido al esfuerzo repetido. Los planes de entrenamiento se dividen principalmente en ejercicios aeróbicos, de resistencia y de estiramiento, por lo que es aconsejable buscar una combinación equilibrada con el apoyo de un profesional. Aunque contar con la orientación de un experto puede ser caro, se sugiere aprovechar los servicios de bienestar disponibles en centros de salud pública, que brindan programas para evaluar el estado físico y sugerir ejercicios adecuados. Además, asegurar una ingesta suficiente de proteínas a través de alimentos como cereales, legumbres, frutas y verduras contribuye a fortalecer los músculos. Es bien conocido que planificar los recursos y estrategias para la vejez es fundamental, pero, en el contexto actual, las dificultades inmediatas pueden dificultar la visión hacia el futuro. Sin embargo, aunque los mayores de hoy parecen estar en mejor forma que en generaciones anteriores, la disminución de los ingresos, el aumento de los gastos y los problemas de salud pueden convertir la falta de preparación para la jubilación en una fuente de preocupación. Por eso, aunque parezca que ya es tarde, lo mejor es empezar a hacer planes para la jubilación, aunque sea de a poco, desde ahora. Aunque los inicios de la vida sean inmaduros e imperfectos, si persistimos y afrontamos los obstáculos con determinación, eventualmente alcanzaremos la plenitud. En ese recorrido, es posible que caigamos, suframos y experimentemos dolor, pero lo fundamental es levantarnos. Si permanecemos inmóviles, todo se detendrá allí, pero si nos levantamos, la vida se reiniciará. Aunque el cielo esté cubierto de nubes, no es allí donde reside nuestra existencia. Debemos tener valentía y seguir adelante. El trayecto de la vida está ante nosotros, y aunque el sufrimiento sea parte del camino, también lo será la alegría. Para terminar, en Japón, donde ya se están enfocando en una vida útil de hasta 120 años, han ganado popularidad 7 estrategias para ahorrar en la vejez. Quiero cerrar este video compartiendo esas sugerencias. En primer lugar, reducir los gastos en alimentación, planificar un presupuesto semanal, verificar lo que ya hay en el refrigerador antes de hacer compras. Elaborar listas de lo necesario y limitar las visitas al supermercado a 3 veces por semana. En segundo lugar, ahorrar en agua y electricidad, utilizar duchas y otros dispositivos de bajo consumo. Para disminuir el costo de la electricidad, es aconsejable utilizar aparatos de alto consumo, como el aire acondicionado, en su modalidad automática, evitando apagarlo y encenderlo con frecuencia. En tercer lugar, es esencial revisar los gastos fijos, evaluar los seguros y los costos de comunicación, reducir los seguros privados a lo básico y, si es necesario, optar por planes más económicos en telefonía móvil. En cuarto lugar, considerar la opción de vender el automóvil. Tener un coche implica gastos constantes, pero algunos municipios ofrecen transporte público a tarifas bajas para personas mayores. Explorar estos servicios podría hacer innecesario mantener el vehículo. Es una manera de lograrlo. En quinto lugar, retrasar la pensión para obtener una cantidad más alta. Desde abril de 2022, es posible empezar a recibir la pensión a los 65 años. Sin embargo, si sigues trabajando o no necesitas los fondos de inmediato, puedes optar por retrasar su cobro hasta después de los 65 años, lo que te permitirá recibir una suma mayor. Por ejemplo, si decides comenzar a recibirla a los 70 años, la pensión podría aumentar hasta un 42%. Sexto, conseguir dinero para la vida usando la vivienda como aval. En Japón, existe también el sistema de hipoteca inversa, que en términos coreanos se asemeja a la pensión de vivienda. Este sistema permite solicitar un préstamo poniendo la casa como garantía.
Si eres dueño de tu hogar, esto puede ser una fuente constante de ingresos. El préstamo se puede reembolsar mediante pagos mensuales de intereses y el capital se cubre con la venta de la propiedad tras el fallecimiento del titular, o bien, los herederos pueden hacerse cargo de la deuda. Séptimo, prolongar la vida saludable. Los costos más elevados en la vejez están relacionados con la atención médica y de enfermería. Al final, si te mantienes en buen estado de salud, puedes disminuir esos gastos. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, los hombres suelen necesitar atención médica y de enfermería durante unos 9 años, mientras que las mujeres lo requieren durante alrededor de 12 años. El ministerio sugiere realizar 10 minutos de ejercicio diariamente, consumir 70 gramos de verduras al día, dejar de fumar y hacerse chequeos médicos regularmente. Y con esto llegamos al final del video. La vejez es sinónimo de dignidad, y les deseo a todos una vida plena y radiante. Si este video te resultó útil, no olvides suscribirte y darle like. Gracias por acompañarnos hasta el final.